Muy buenas noches. Agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad y este privilegio de poder estar con ustedes en esta noche para adorar y exaltar el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos todo honor y toda gloria a aquel que vive por los siglos de los siglos, al Dios omnipotente y omnisciente, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida por la suya y por la mía. Vamos a adorarle. ¿Le parece bien? Vamos a adorarle, vamos a exaltarle, vamos a darle todo honor, toda alabanza a aquel que vive por los siglos de los siglos, al Dios de dioses, al eterno Salvador, aquel que dio su vida por la suya y por la mía, aquel que pagó el alto precio de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestra maldad. A Él le adoramos en esta noche. A Él exaltamos con todo nuestro corazón. Ante Él nos rendimos ante su presencia. Reconocemos su grandeza, su poder. Padre, queremos adorarte en esta noche. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón. Queremos humillarnos ante tus pies y honrarte en esta hora por lo que eres, por lo que haces y por todas las cosas que harás. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de toda alabanza, Rey de reyes y Señor de señores. Dios omnipotente y omnisciente, tuya es la gloria y la honra, tuyo el reconocimiento y todo el poder. Adórale, alábale a aquel que vive por los siglos de los siglos. Exprésale cuánto le amas, exprésale cuánto le alabas. Reconoce su grandeza, reconoce su honor, su poder, su gracia oportuna, su misericordia eterna. Y exprésale junto conmigo: Abba, Padre, no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso, Señor de señores, amantísimo Dios, te alabamos en esta noche, te exaltamos en esta hora, reconocemos tu poder sobre todas las cosas y te rendimos homenaje. Señor, gracias por darnos el privilegio de honrarte, de adorarte, de glorificarte y exaltarte con todo nuestro corazón y de reconocer, Señor, tu gracia oportuna, tu misericordia eterna. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos ante tus pies para decirte que no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno. Te tributamos honra, alabanza y gloria por los siglos de los siglos. Y te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza, todo reconocimiento. Porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno. Te tributamos honor, alabanza, adoración, reconocimiento sobre todas las cosas. Te rendimos homenaje en esta noche y te expresamos nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Maravilloso, Señor de señores, Dios omnipotente, Dios omnisciente y omnipresente. Gracias por darnos el privilegio de buscarte. Gracias por permitirnos en esta noche honrarte y alabarte. Te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y te damos todo honor y toda gloria. Reconocemos tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas.
y nos humillamos ante tu presencia para decirte, Abba Padre, te pido la paz por mi ciudad. Gracias, Jesús, por darnos el privilegio de alabarte, de adorarte y de glorificarte y exaltarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente, con todo nuestro ser. Te rendimos homenaje en esta noche y te exaltamos con todo nuestro corazón. Maravilloso Dios eterno. Sana nuestra tierra, Tuyo el honor, la gloria y la alabanza. y busco tu Tuyo el poder y todo lo que hay en esta vida es de tu santa y hermosa propiedad. Te exaltamos, Jesús. Nos humillamos ante ti, reconociendo nuestra condición primeramente de hombres con pecado, con limitaciones, con faltas. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad y pon en nuestros corazones, Señor, ese ávido deseo de honrarte, de alabarte y de glorificarte, de exaltarte con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con nuestro espíritu. Venimos ante ti porque necesitamos de ti, Señor. Incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. Necesitamos que tu gracia oportuna alcance nuestras vidas No se ha encontrado y nos afirme en tu presencia. Te honramos, Jesús. Te alabamos, todos Señor. tus enamorados te hayan olvidado. Nos rendimos ante tu hermosa presencia y te damos todo honor y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces, Jesús. Te cubre en esta hora. Yo haré venir, Bendecimos tu santo nombre sanaré tus heridas. y te damos todo honor y toda gloria. Yo me acordé de ti. Digno eres de toda adoración. Digno eres de toda alabanza, de todo honor, de toda gloria. Digno eres de ser exaltado y glorificado, como dice tu palabra, antes y fuera de tiempo, porque no hay Dios tan grande como tú. Elevamos nuestra adoración, nuestro reconocimiento a la excelencia de tu majestuosa presencia y bendecimos tu santo nombre por todo lo que eres, por todo lo que haces, Jesús. Maravilloso Dios eterno. Adórale. Alábale al Señor de señores, al Dios omnipotente y omnisciente, al Dios omnipresente. Rindamos homenaje en esta noche y digámosle al Señor, estamos aquí para cantarte, para alabarte, y con un corazón agradecido te expresamos: gracias, Dios, por tu salvación. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la bendición de ser tus hijos. Te expresamos nuestra gratitud, te expresamos nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento a tu soberanía, a tu señorío, Dios. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de toda alabanza y de todo reconocimiento, porque no hay Dios tan grande como tú. Bendecimos tu santo nombre.
Y te rendimos homenaje en esta noche por todo lo que eres, por todo lo que haces y por todas las cosas que harás. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honra, alabanza y gloria. Y te enseñaré cosas grandes. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Yo te traeré sanidad y medicina. Y nos humillamos ante tu digna Te presencia revelaré abundancia de paz. por todo lo que eres, por todo lo que Te haces. libraré de tu cautiverio. Digno, digno, Te digno limpiaré de tu maldad. de toda adoración, Porque de he toda alabanza, de todo honor, porque tú eres mi de gozo, toda gloria. y sobre Maravilloso Dios ti eterno, he derramado mi gloria. elevamos nuestras voces para honrarte, para alabarte y glorificarte, para exaltarte y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por darnos el privilegio de honrarte, de adorarte y de glorificarte y de exaltarte con todo nuestro corazón, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honra, alabanza y gloria por todo lo que tú nos das y por todo lo que tú haces y harás en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada iglesia. Es una alegría, un gozo nuevamente poder encontrarnos para poder desarrollar un tema más respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y que nos muestra la palabra del Señor algunos secretos que muchas veces los hemos mantenido escondidos. Y escondidos porque probablemente no queremos abordarlos, tocarlos, o porque no hemos hecho el estudio mesurado para poder realizarlo y ejecutarlo. O es muy probable porque no queremos crear de repente algunas secuelas o tendencias dentro de aquellos que de una u otra manera vienen desarrollando el llamamiento santo en la presencia de Dios, en el camino del Señor, siendo sus hijos. Pero es necesario que ventilemos todo. Jesús no escondió nada, para empezar. Jesús dijo las cosas claras. La vida de Jesús, dentro del contexto ministerial, no fue nada fácil. Y no fue nada fácil, sí, no fue nada fácil en los últimos días porque lo llevaron a la cruz. Fue muy difícil, por supuesto. Pero para que Él trate con aquellos que fueron sus discípulos, fueron sus compañeros, tuvo que hacer demasiados esfuerzos, tuvo que estar constantemente dándoles enseñanzas, tuvo que soportar de una u otra manera actitudes que verdaderamente iban a comprometer el ministerio y iban a afectar dentro del contexto del desarrollo del ministerio que Dios le había otorgado aquí en la tierra. Por ello, nos damos cuenta de una manera clara cómo es que aparecen ciertas experiencias de los discípulos que marcan nuestro corazón porque tienen actitudes sorprendentes respecto a las cosas de Dios. ¿Sabe? Ahí tenían al Maestro, ahí tenían al Señor, pero no querían escucharlo mucho de ellos. Por ello, los capítulos anteriores que hemos estudiado, hemos visto de una manera clara cómo Jesús los declara a estos discípulos que eran corazones duros. No eran faltos de entendimiento, no, sino que se habían propuesto a no querer obedecer, a no querer entender y comprender las razones del por qué y para qué tenían que manifestarse las cosas
como debían hacerse, como Él las había enseñado a sus discípulos. Sin embargo, no. Yo tengo mis pensamientos, yo tengo mis conceptos. Jesús, me parece que la idea tuya es muy exagerada. Oiga, no. También nosotros podemos opinar. Pero, amigo, amiga, hay algo muy vital que tanto usted y yo debemos entender. El mensaje claro dado desde los cielos para la tierra, Dios lo dio a través de sus profetas, a través de sus hijos, de su llamado, de sus escogidos. Dios estuvo dando constantemente mensajes a la tierra para que se llevara a cabo el ejercicio del trabajo que tenía que realizarse y hacerse aquí en la tierra para que muchos puedan poblar el reino de los cielos. Y Dios lo estableció, Dios lo ordenó, Dios lo dijo, Dios lo grabó en este libro. Sí, bien, utilizó a mucha gente, por supuesto, pero Dios lo hizo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no va a decir la Escritura. Entonces, cuando el Señor implanta como norma, como ley, esta palabra del Señor, nadie tiene el derecho de implantar un concepto, una idea, una metodología desde el punto de vista humano, porque entonces lo que estaríamos haciendo es decirle a Dios, tú no tienes razón, tú no tienes todo el poder suficiente para hacer lo que tú has ordenado, sino que tú tienes que someterte a mis criterios, a mis dogmas, a mis filosofías, de acuerdo a cómo yo miro el contexto de la vida hoy. No como tú lo viste ayer, pero Dios no necesitó verlo, porque Dios sabe el futuro, porque Dios conoce el mañana. Ni usted ni yo conocemos qué nos va a suceder mañana. El único que lo sabe es Dios. Por tanto, Él tiene la razón. Y sus dogmas, sus criterios, sus opiniones, mis dogmas, mis criterios, mis opiniones, todo eso queda de lado. Perdone, pero no sirve ante lo que Dios escribió respecto a la salvación del hombre, respecto a los acontecimientos que iban a venir y que están escritos aquí. Nadie tiene la razón, solo Jesús, solo Dios tiene la razón, y por eso Dios transcribió su palabra en este libro bendito para que usted y yo nos sometiéramos a Él. Amén. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, usted y yo debemos considerar que ninguna cosa se mueve si no es por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Y vamos a iniciar, y habíamos hablado pues en estos días con respecto a cómo era que la turbación, el día de ayer, cómo era que la turbación impedía ver la gloria de Dios. Hoy día vamos a estar viendo elementos que nos impiden ver la presencia de Dios en nuestras vidas. Algunos elementos que usted y yo desarrollamos y que de una u otra manera estamos socavando claramente el testamento que Dios estableció para que su reino sea engrandecido aquí en la tierra. Y debemos considerar esto que es muy importante. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por la sintonía en esta oportunidad de nuestro hermano Samir Luis Huancan Quispe, que está con nosotros en esta hora. También queremos agradecer por su constantemente presencia en el programa, y que es de mucha bendición, por supuesto, para nosotros, y le damos la gloria y la honra al Señor por estar con nosotros en esta oportunidad. Bueno, habíamos entonces estado hablando de estos elementos que impedían, de estas, cómo es que la turbación, la desesperación, el bochorno de cualquier estado de
un ser humano que dice que Jesucristo es su Señor. El ávido deseo de querer hacer tantas cosas, pero no hacer ninguna bien hecha. El deseo desmesurado, de repente, de acoplar las bases, en las bases fidedignas de la palabra de Dios, los conceptos del punto de vista mortales, como el tuyo, como el mío. Eso crea en nuestros corazones muchas veces alguna perturbación, algún miedo, algún temor, algún terror. Y habíamos hablado cómo es que los discípulos, cuando se presentó el Señor Jesucristo, ellos estaban asustados, temerosos, y dijeron un fantasma, y no reconocieron su presencia. Pero hoy día vamos a darnos cuenta algo muy importante y vamos a ir a otro libro para revisarlo. Anteriormente habíamos visto Mateo, algo de Marcos y también Juan, pero hoy día vamos a establecer nuestro estudio a través del libro de Juan. Juan capítulo 6 nos va a decir algo bastante trascendental en nuestra vida y quiero leerlo juntamente con usted. Capítulo 6, versículo 16 hasta el 21. Hoy día terminamos con este tema para pasar mañana a otro tema, el día lunes a otro tema y empezarlo pues a hacer como Dios nos ha establecido, con el fin de que usted y yo podamos encontrar claramente cómo es que Dios quiere que nos comportemos y hagamos las cosas conforme a su fidedigno poder y gracia. La Biblia nos dice entonces en el capítulo 6 del libro de Juan, en el versículo 16, de esta manera: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él le dijo: yo soy, no temáis. Ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Qué importante y trascendental es que al ver nosotros aquí de una manera clara cómo es que Jesús, al subir en la barca, dice la palabra del Señor, le recibieron en la barca con gusto, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La pregunta es esta: ¿por qué con Jesús llegó rápido la barca? ¿Y por qué con los discípulos no llegaba? ¿Por qué estaban tan abrumados, tan desesperados desde el punto de vista para enfrentar los azotes fuertes que el mar estaba castigando con respecto al tema que estamos hablando? ¿Por qué? ¿Y por qué cuando Jesús sube, por qué se aplaca el mar y la tempestad? Esto es muy importante, que tanto usted como yo debemos comprender en la vida. Cuando Jesús toma el control de nuestra vida, de nuestro corazón, de las cosas que usted y yo ejecutamos en esta sociedad, las cosas empiezan a tener un sentido diferente. Y empiezan a tener un sentido diferente no simple y sencillamente porque Él tiene el poder absoluto, sino porque tanto usted como yo empezamos a vivir una dimensión diferente. Al tener a Jesús al lado, vamos a tener mucha seguridad. Al tener al Señor al lado, entonces no nos va a preocupar con que nos falte el agua, nos falte la comida, nos falte de repente la suficiente economía para poder realizar y ejecutar los planes de trabajo, sino que tendremos al Maestro junto a nosotros, que desarrollará su plan maravilloso de ayuda y de apoyo a nuestra vida para poder alcanzar los objetivos que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos,
Y esto es muy importante que comprendamos usted y yo, en la medida que como Dios, como el Señor Jesucristo va hilvanando las cosas con el fin de que usted y yo podamos lograr la bendición. Dice la palabra de Dios: ellos entonces con gusto la recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Jesús, cuando Él manifiesta su presencia, manifiesta poder y gloria, manifiesta solución a las cosas, manifiesta de una u otra manera respuesta a nuestras inquietudes, a nuestros anhelos, a nuestros deseos y aún respuesta a nuestras incertidumbres de vida. ¿Por qué razón? Porque Él es el creador de nuestra vida, porque Él es quien nos formó desde el vientre de nuestra madre y Él tiene todo el poder otorgado del Altísimo para que pueda realizar y ejecutar los milagros que puedan ser necesarios para que usted y yo podamos llegar a puerto firme para la gloria y honra del Señor. Y esto es necesario que lo comprendamos. Si Jesús está contigo, tú tienes que preocuparte por dos cosas. Primero, por hacer su perfecta voluntad. Tercero, por no quedarte dormido, sino tienes que estar en actividad, estar apercibido, viendo, mirando por dónde tengo que caminar, cómo lo voy a hacer, preguntando constantemente al Señor, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Guíame, porque yo no tengo la capacidad lo suficientemente fino para darme cuenta por dónde voy a caminar. Y esto es necesario que tanto usted como yo lo tomemos en cuenta. No es como nosotros queremos, no es como nuestras pasiones lo indican, nuestro deseo lo quiere, no, es como Dios lo ordena. Por ello, tenemos que estar apercibidos, porque todas las cosas que Dios nos manda hacer, así sean físicas, así sean emocionales, así sean desde el punto de vista amical, dentro de la familia, todas las cosas tienen un plan y un propósito de Dios para sus hijos. Por ello, ya no nos vamos a guiar como nosotros queremos, ya no nos vamos a guiar como nosotros inspiramos nuestra naturaleza, sino nos vamos a guiar bajo su perfecta y preciosa voluntad. Jesús entonces llega a la barca, sube a la barca y llegan rápido al puerto seguro. ¿Por qué razón? Porque Jesús conoce los tiempos y las sazones, porque Jesús conoce claramente los vientos y las turbulencias de las aguas. Jesús conoce claramente los designios como también los misterios que se ejecutan en el día a día para que la vida siga en marcha, porque Él los estableció desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, si Él que formó la tierra, si Él que es el que dictó las propiedades y las leyes para que se desarrollen las cosas en la tierra, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué perturbarnos? ¿Por qué estar insistentemente encaprichados en hacer las cosas desde el punto de vista natural y carnal? Que pareciera que se nos acaba el tiempo y estamos ávidamente con deseo desde el punto de vista desventurados en querer hacer, en querer. ¿Cómo sabes si Dios no quiere que lo hagas todavía? ¿Cómo sabes si Dios quiere, al contrario, enseñarte, prepararte, capacitarte para que ejecutes esa labor? Porque sabe que más adelante puedes tropezar y puedes malograrte la vida.
Por ello, tenemos que tener en nuestro corazón la disposición de ejecutar las cosas bajo la perfecta y preciosa voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta de una manera completa cómo es que el Señor nos muestra en su palabra que debemos tomar en cuenta su presencia en cada momento, en cada circunstancia de la vida, en cada factor que nos compromete tanto a usted como a mí desarrollar ciertas experiencias o actitudes en la sociedad, en la vida, desde el punto de vista de responsabilidad para nuestra vida y nuestra familia en la iglesia del Señor. Amén. Entonces, esto es muy importante que comprendamos usted y yo, para que podamos desarrollar las cosas en el momento adecuado. Debemos tener muy fino el discernimiento. Y para eso tenemos que buscar al Señor todos los días. Para eso tenemos que orar constantemente. Para ello tenemos que tener una comunicación estrecha con el Padre. Porque nosotros no podemos alcanzar a ver de una manera nítida a más de 500 metros o a más de 200. En otros casos a más de 100 y en otros casos a más de 50. Por ello, necesitamos ser orientados por el Espíritu Santo para poder guiarnos, para que Él nos guíe, para que Él nos dirija hacia donde nos quiere llevar. Amén. Pero hay otros valores que tenemos que tomar en cuenta aquí. Vamos desarrollando entonces el libro de Juan. Dice la palabra del Señor de una manera clara en el versículo 19. Vamos siendo poquito a poquito deshilachando algunas cosas, algunos versos, para poder entender qué es lo que nos quiere decir el Señor aquí. El versículo 19 dice: cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Juan nos expresa algo que no nos expresó Mateo, ni tampoco Marcos. Juan nos expresa ahora las medidas aproximadamente de donde se encontraban cuando Jesús los alcanzó caminando por el mar. Nos dice la palabra del Señor aquí claramente: cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Es muy importante tomar en cuenta las medidas de aquel tiempo del pueblo judío. Una milla equivalía aproximadamente a 1500 metros, o sea, 1,5 kilómetros. Una milla equivale a esa cantidad. Y un estadio equivalía a 180 metros. Y la Biblia nos dice aquí de una manera clara en el versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. Pongámosle 30 estadios que nos muestra la palabra del Señor. Entonces nosotros vamos a multiplicar simple y sencillamente los 30 estadios por los 180 metros que comprende cada estadio y da como resultado 5,400 metros. Habían navegado 5,5 kilómetros aproximadamente. 5,400 metros. Anteriormente habíamos estado haciendo referencia en estos días que aproximadamente el mar de Galilea medía de ancho, en algunos casos, 13,000 kilómetros. Y aquí casi estaban por la mitad, porque iban por 13 kilómetros, perdón, no 13,000, 13 kilómetros. Y aquí estaban casi por la mitad del lago de Galilea. Estaban navegando porque estaban aproximadamente a 5,400 metros, 5,5 kilómetros. Entonces, la Biblia nos está hablando de una manera práctica que ellos habían recorrido aproximadamente 5,400 kilómetros y empezó a azotarlos el mar. Empezó a azotarlos el mar.
Es necesario entonces que puntualicemos esta parte para poder continuar con el plan que Dios tiene en esta noche para nosotros. El título, ¿se acuerda cuál era? El título era cuando los elementos que nos impiden ver la presencia de Dios en nuestra vida. Y vamos yendo al capítulo 6 del versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Necesitamos estudiar esta parte de la Escritura. Necesitamos comprender cuán necesario es estudiar esta parte de la Escritura. Juan capítulo 6, versículo 14 al 15. Dice la palabra del Señor. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús les había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Quiénes estaban diciendo estos y en qué momento, en qué circunstancia estaban expresando estas palabras? Estaban expresando estas palabras justamente cuando Jesús hace el milagro de la alimentación de 5,000 hombres, no contando las mujeres y los niños, que todos juntos hacen aproximadamente aquí 5,500 hombres. Necesitamos estudiar esta parte. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de una manera certera que es en esos momentos que el hombre empieza a maquinar. ¿Para qué? Para actuar de una manera intolerable ante la vida de Jesús. Aquellos hombres aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Interesante. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar para que la gente recién se dé cuenta que Jesucristo había venido por el poder y la gracia de Dios a esta tierra para ser de bendición para esta misma tierra? Y recién en estos momentos ellos se dan cuenta que verdaderamente era el Hijo de Dios quien había venido a esta tierra para salvarnos, para darnos vida en abundancia, para hacer de nosotros nuevas personas. Lo va a mostrar claramente la Escritura aquí. Ahora, usted y yo debemos considerar que estas mismas debilidades de estos hombres muchas veces afectan nuestra vida. Y vamos a darnos cuenta que prosigue en el siguiente versículo. En el versículo 15 nos va a decir de esta manera: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte a orar. Qué tremenda esta parte de la palabra. Qué vital, qué importante es esta parte de la Escritura. No la hemos estudiado porque no la dice el libro de Mateo ni tampoco el libro de Marcos. Y estamos hablando de la misma reseña. Estamos hablando de la misma experiencia, pero enfocada de otro punto de vista por sus escritores. Aquí Juan nos revela de una manera así, directa, sincera, audaz, sagaz, rápida, qué es lo que estaba sucediendo detrás de esa actitud aparentemente bonachona de la gente con Jesús. Pero ellos querían hacerlo rey. Y ellos querían hacerlo rey, ¿por qué? Porque estaban sufriendo, eran esclavos. Querían que Jesús peleara por ellos contra el imperio romano para que deje de continuar esclavizando sus vidas. Sufrían oprobios, necesidades imperiosas, afectaban a su mujer y a sus hijas. No les importaba
claramente la vida moral de cada pueblo judío, o cada miembro judío, y hacían lo que querían ellos. Entonces, ellos estaban esperando al Mesías que venga desde los cielos con un poder maravilloso y espectacular y agarre pues la lanza y los moche a todos para que ellos puedan obtener la libertad. Y querían tomarlo a Jesús como rey. Esta parte es impresionante, porque la misma actitud que tuvo Pedro, la misma actitud que tuvieron los discípulos, ahora lo tiene la gente. Por eso es que Jesús se apartó. Dice la palabra del Señor, el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Importante, impresionante. ¿Jesús para qué vino? Vino para ser rey. Porque él era el rey de reyes y señor de señores. Porque él es el Dios mismo. Y Jesús vino para entronarse en la tierra. Mire, han pasado más de 2000 años y sigue siendo el rey. Han pasado más de 2000 años y cada año, como ningún hombre, se le celebra su onomástico, pero también se le celebra cuando partió de esta vida. Y se le celebra a toda pompa. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de celebrarlo como queramos, como querramos. Pero aquí lo importante no es cómo lo quieres hacer tú, sino lo importante es que hace 2000 años y más Jesús estuvo en la tierra. Y como a ningún hombre, como a ningún ser humano, se le ha tenido con tanta precisión y tanta dedicación de reconocerle cada año que vino a esta tierra en todo el mundo. Y Dios, en su gloria y en su gracia, nos hace recordar cada año que un día vino Jesucristo para salvar al hombre de sus pecados. Y nos hace recordar cada año que un día estuvo en la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestros pecados. Y fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y aparece a los discípulos y dice: no se preocupen, no tengan temor, soy yo, porque tengo que ir al cielo para preparar lugar para ustedes, porque allí en el cielo ustedes van a estar conmigo. Gloria a Dios por ello. Le alabamos al Señor por ello. Pero note lo que estamos hablando. Dice la palabra de Dios que al ver ellos que realmente el Señor Jesucristo tenía un poder sobrenatural, porque 2 peces y 5 panes hizo tanta comida para miles y miles, y todavía sobraron cestas de los pedazos de pan. Y nos damos cuenta que en esos momentos ellos estaban recibiendo el alimento por la gracia del Señor Jesucristo, el alimento que Él había proporcionado para que ellos puedan alimentarse, valga la redundancia. Pero ellos ya estaban caminando o cavilando en sus pensamientos otras cosas, porque estaban diciendo verdaderamente: este sí puede gobernar por nosotros, sí puede ser rey, sí podemos entronarlo y de esa manera establecer el reino nuevamente del pueblo judío aquí en la tierra. Amigo y amiga, estas tentaciones nos van a seguir a nosotros. Esas tentaciones que siguieron a Jesús. Jesús vino para ser rey, pero un rey espiritual, no un rey natural, no un rey carnal, no un rey físico, sino un reino espiritual. Él implantó su reino aquí en la tierra y Él cumplió su cometido. Por tanto, usted y yo tenemos que respetar de una manera clara lo que vino a hacer el Señor Jesucristo aquí en la tierra.
Entonces, es muy importante que comprendamos esto. Y uno de los elementos que debemos tener mucho cuidado nosotros son estos elementos externos de la tentación al poder, de la tentación al dinero, de la tentación a la vanagloria de la vida. Usted y yo tenemos la gran responsabilidad de cuidarnos, porque esas tentaciones siempre van a estar tocando la puerta de nuestro corazón. Amada Iglesia del Señor, esas tentaciones no se dan a esperar. Lo ejecutó el enemigo para el Señor Jesucristo. Lo quiso hacer caer a Jesús en diferentes formas, pero Jesús sabía que había venido. Y nosotros, a pesar que sabemos para qué estamos aquí, siempre vamos a luchar con esa tentación, porque cada vez más y más que avanzamos, el enemigo va a tomar fortalezas espirituales para engañarnos de una manera suspicaz. Pero usted y yo, que conocemos la palabra del Señor, tenemos que estar apercibidos para no caer en sus garras. Amén. Entonces nos damos cuenta aquí de esta forma. El versículo, vuelvo a repetir, el versículo 15 dice de esta manera: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse solo al monte. Aquí iba al monte el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba al monte para hacer simple y sencillamente presencia, allí en la presencia de Dios. No, el Señor Jesucristo iba al monte a orar. La pregunta es esta: ¿tan fuerte fue la tentación? Por supuesto que sí. ¿Tan dura fue la tentación? Por supuesto que sí. Perdón. ¿Afectó la vida de Jesús? En cierto modo. Le hizo un llamado para que él se dé cuenta en qué posición estaba el pueblo judío y en qué posición estaban también los líderes judíos en esos momentos, los siervos de Dios que se habían comprometido delante de Dios a hacer las cosas de él. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con respecto al desarrollo del trabajo que realizamos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Usted y yo, vuelvo a repetir, debemos descansar en el Señor, pero sobre todas las cosas debemos obedecer la palabra de Dios para no caer en descrédito y tener la triste y horrible experiencia de que hemos fracasado porque intentamos hacer las cosas desde el punto de vista natural y luego Dios efectuó su poder, su gracia para intervenir Él de una manera directa en las cosas que Él había establecido para su gloria y honra. Entonces, haciendo un análisis profundo respecto a estos dos versículos, la tentación va a llegar. Te van a buscar, te van a decir muchas cosas. Es más, van a halagarte, porque van a decir: este sí tiene pinta de ser un hombre que pueda darnos seguridad ahí afuera en la sociedad. Amada Iglesia del Señor, hijo e hija de Dios, no está mal que tú aceptes una oportunidad mejor en la sociedad para poder establecerte. No está mal que tú aceptes un ascenso dentro del contexto laboral en que estás sirviendo hace años. No está mal. No está mal que tú cambies de puesto de trabajo porque eres más capaz ahora que antes. No está mal. Lo malo está en que usted
haga de todo lo que se desarrolle y todo lo que hace en la vida, haga usted un patrón de vida y de conducta que enardezca su orgullo, su soberbia, su altivez, que le dé rienda suelta a su naturaleza para mirar debajo del hombro a los demás. Allí está lo malo, porque Dios nos llamó para ser sus hijos y sus servidores, y tenemos que tener plenamente consciente nuestra gran responsabilidad como hijo de Dios, de ir y anunciar el Evangelio a toda criatura, de ir y ser parte de los planes que Dios ha establecido para nuestra vida y nuestro corazón. Pero no por ello vamos a decir, yo lo hice, sin mí no se hubiese hecho. No, sin el Señor Jesús nada se puede hacer. Por tanto, Él es el principal actor de todo lo que usted y yo hacemos en la vida. Amén. Ahora, lo bueno, por supuesto, lo establecido por Dios a través de su palabra. Las bases morales son establecidas por conductas, por elementos que nos muestra Dios en su palabra, para no caer en tentación, para no caer en descrédito. Y sabe, Iglesia del Señor, tenemos que luchar contra esa tentación al poder, al dinero y a la vanagloria de la vida. Usted y yo somos constantemente atacados por ello. Y cada vez que usted logra algo, cada vez que usted hace algo en la vida, cada vez que usted avanza y da un paso más en la vida, sepa usted que inmediatamente alguien va a tocar su corazón y le va a decir lo que verdaderamente quisieron decirle al Señor Jesús. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente este sí es Hijo de Dios. Y luego van a susurrarle al oído para sacar ventaja de lo que usted verdaderamente está haciendo. Pero no es usted, sino es el Señor a través de usted, que está utilizándolo con el fin de poder exaltar su santo nombre. Por ello, tenemos que despertar, tenemos que ser sensibles, tenemos que estar cada uno de nosotros despiertos para no actuar de una manera soberbia, altiva, vanagloriosa. Usted y yo somos llamados a hacer o tratar de hacer las cosas justas como Dios las ordena. Usted y yo somos llamados a ser ejemplo en esta sociedad. Y no es fácil, hermano, no es fácil, hermana. Es sumamente difícil, porque tenemos un enemigo dentro que siempre está reclamando su posición, que siempre está reclamándonos sus desventuras, que siempre está reclamándonos su parte. Y esto lo hace por dentro, internamente. Si bien es cierto que los valores externos nos muestran también, en medio de las circunstancias, en medio de los momentos, nos muestra cómo el diablo va tejiendo y va utilizando a las personas con el fin de mostrarte su poder, de mostrarte su efecto de punto de vista económico y de darte una píldora paliativa en tu pecho diciéndote, oh, qué grande que eres, qué bello que eres. Si tú no hubieses estado aquí no se hubiese hecho esto. Eres especial, eres lo máximo. Hermano, no somos nada, porque Él lo es todo. No somos nada. Y debemos considerar que todas las cosas que nosotros hacemos, la Biblia dice claramente que siervos inútiles somos porque hemos hecho lo que se nos mandó hacer. Y esto es muy duro para nosotros. Esto es muy fuerte para usted y para mí. ¿Por qué razón? Porque siempre queremos
una palmadita, una palmada paliativa a nuestro orgullo, a nuestra actitud de soberbia. Siempre queremos que nos soben el pecho y digan qué valeroso este hombre, qué tremenda esta mujer, cómo Dios lo utiliza, cómo Dios la utiliza. Gloria a Dios, pero por dentro, ¿qué estamos diciendo? Si no hubiese sido por mí, no se hicieran las cosas. No, hermano. Si usted no hubiese estado ahí, Dios hubiese puesto a otro. Simple y sencillamente así. Dios se hubiese puesto a otro. Oh, Dios está preparando a otro. Si usted lo desecha, tenga la plena seguridad. Dios está preparando a otra persona para hacer lo que usted está desechando. Y en su momento, Dios lo sorprenderá. Y por no haber escuchado la voz de Dios, puede ser desechado de lo que Dios le ordenó que usted haga, porque no fue responsable delante del Rey de Reyes en hacer las cosas que Dios le ordenó que usted y yo hagamos. Que Dios nos ayude a poder continuar con este trabajo que Dios ha establecido para nuestra vida. Ahora, pero también hay elementos internos por los cuales tenemos que luchar día a día. Si bien es cierto, a Jesús lo quisieron tomar para hacerlo rey, para darle poder, dinero, vanagloria. Y Jesús se fue al monte a orar. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando lo visita esa tentación, cuando afecta a nuestro corazón esa tentación, debemos analizarlo bien, debemos pensarlo bien. Si usted está en el camino del Señor, sepa usted que algo especial Dios tiene para usted. Y si hasta ahora usted no ha logrado verlo, es porque está coqueteando con las cosas del mundo. Así de sencillo. Pero si usted y yo buscamos a Dios, a conciencia, como nos dice la Escritura, de seguro que usted va a escuchar la voz de Dios y se va a dar cuenta cuál es el propósito perfecto que Dios tiene para su vida, que Dios tiene para su vida y para la vida de otros en relación al mandato que Dios le ha ordenado a usted. Por ello, que Dios nos ayude. Ahora, los elementos internos, primeramente, es la codicia. Es la codicia. Jesús probablemente pudo haber dicho, uy, es el momento, me quieren hacer rey. Entonces vamos a sacar la dinastía herodiana del pueblo judío. Jesús no vino para tener poder en la tierra, porque Él tiene el poder en sus manos. Jesús no necesitaba que ningún mortal y pecador como nosotros lo eligiera rey. No, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús no necesita de usted y de mí para ser más Dios, no, porque Él sigue siendo Dios. Somos usted y yo que necesitamos de Él para tener la salvación y la vida eterna allí en el reino de los cielos. Somos usted y yo que necesitamos ávidamente estar bien con Jesús, obedecerle, respetar sus mandatos, dejar de ser hipócritas. Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que uno de los elementos internos que debemos cuidarnos es la codicia en nuestro corazón. El buscar los mejores lugares para nosotros, el querer tener poder para hacer y deshacer con los demás y con las cosas muchas veces que tenemos que hacer. El tratar de ser lo mejor, que no está mal, pero si usted sabe que su condición no llega a eso, busque a Dios, adore a Dios, camine con el Señor, que el Señor tendrá su lugar especial para usted. El tercer lugar es tener poder. ¿Para qué? Y el estar en el orden de la noticia,
Qué bonito que me escuchan, que estoy en una reunión tomándome fotos con los pastores. En otra reunión también tomándome con la foto con los pastores que están en bonanza, que son publicados a través de las redes sociales, que son publicados a través de los periódicos. Y me tomo fotos con uno, óigame, no. Usted no está para pedir la migaja de pan. Usted no está para eso. Usted está para recibir el maná del cielo y tomarlo y hacer que ese maná del cielo lleve frutos abundantes en esta vida. Usted no está para pedir favores. Usted está para ejecutar mandatos y mandatos de Dios. Y nosotros no tenemos por qué estar pidiendo favores, porque ya ha sido establecido las órdenes que Dios nos ha dado para ejecutar una labor aquí en la tierra. Por tanto, dejémonos de estar pidiendo migajas y permitamos que el pan del cielo que ha sido dado a nuestra vida pueda llevar fruto apacible, porque ese pan del cielo lo necesita casi todo el mundo para que pueda mirar verdaderamente al reino de los cielos más cerca en su vida. Amado y amada, entonces es importante que tengamos esto. Ahora, para ir terminando, algo muy importante que nosotros vemos aquí en esta parte, que Jesús entendiendo, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Quién cree que iba a venir para hacerle rey? Iban a venir los hermanitos que asisten normalmente a las sinagogas. Iban a venir las familias a decirle, vamos a hacerlo rey. No, iban a venir los sacerdotes, iban a venir los rabinos, iban a venir los escribas, los fariseos, iban a venir todo este tipo de personas, los levitas. ¿Para qué? Para hacerlo rey. Iban a venir gente poderosa, y no desde el punto de vista económico solamente, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista político-social, porque aquí esto se había mezclado con la política. Tengamos presente esto. Dios no nos llamó para tener reinados aquí en la tierra. Dios nos llamó para hacernos a usted y a mí siervos de Él y poder manifestar y ejecutar los mensajes del llamamiento santo para una vida santa. De modo que esa es nuestra labor, nuestra responsabilidad. Hoy, aquí en Perú, ya viene la segunda cuarentena. Ya la gente está restringida. ¿Qué va a hacer usted durante todos estos días? Predique, anuncie, hable la palabra, utilice los medios de comunicación, las redes sociales, utilícelas. Deje de estar haciendo cosas indebidas y haga las cosas que Dios le ha ordenado que haga. ¿Sabe por qué usted no puede ver la gloria de Dios? Es porque usted no ha madurado en escuchar su voz. Y para que nosotros maduremos en escuchar la voz del Señor, tenemos que estar a solas con Él. Jesús se subió al monte a orar, a estar a solas con Dios, a solas para que no nos perturben, a solas para que no nos distraigan, a solas para que no interfieran con la voluntad perfecta de mi Padre y con la necesidad imperiosa que tengo yo. Por ello, necesitamos estar a solas.
para tener una relación estrecha, corazón a corazón con nuestro Padre, para tener una relación íntima con Él, de persona a persona. Por eso necesitamos estar a solas con Él. Y sabe, Jesús una vez más nos muestra aquí que se retiró. Se dio cuenta, discernió que quería tomarlo para ser rey. Dijo Jesús: mi reinado no es de este mundo, mi reinado es de los cielos. Y entonces Él se retiró a orar. Él se retiró a estar en la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, cuando enfrentemos esas tentaciones, cuando enfrentemos esas etapas duras, esas etapas cautivadoras, esas etapas tentadoras, debemos considerar que estamos llamados a hacer lo que Dios nos ordena. Quiero terminar diciendo que estos elementos internos es el orgullo, la soberbia, la altivez, y puede crecer poco a poco en nuestra vida si es que nosotros lo retroalimentamos y dejamos de alimentarnos espiritualmente, como nos dice la palabra a través de la oración y a través de la Escritura. Somos de naturaleza orgullosa, somos de naturaleza soberbia, somos altivos por naturaleza, todos llevamos ese pecado por dentro y tenemos que luchar constantemente contra ello. Pero para que usted y yo podamos seguir muriendo, es necesario vivir en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y decirle a este pecho gordo que tenemos: vas a comer obediencia de la palabra de Dios y no vas a hacer lo que tú quieres. No vas a hacer lo que tú pretendes hacer. Vas a hacer lo que Dios ha ordenado que hagamos. Y esa debe ser nuestra actitud. Y debemos cuidarnos, porque estos elementos internos son los que llevan a las personas cautivas al pecado, a la maldad, al engaño, y luego verdaderamente puede ser a la condenación eterna. Quiero terminar saludando a nuestros amigos que estuvieron con nosotros. Perdonen, se me fue todo lo de la pantalla acá y no pude ver claramente quiénes estuvieron. A Lilia y Idilia Olivos, Dios te bendiga, Idilia. A Wendyman Vila, Dios te bendiga. A Juan Carlos Sánchez, a mi hermana Lilia Aguilar, como también a Mariana Martín, que Dios te bendiga, y gracias por haber estado juntamente con nosotros en sintonía con este programa, y esperemos pues que hayamos aprendido qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Para terminar, Leslie Barrientos, gracias por haber estado con nosotros. Leslie Sarmiento, gracias por haber estado con nosotros, y Juan Carlos Sánchez también. Hemos estado tratando de llevar a cabo el desarrollo de este tema que sabemos que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Gracias al Señor por este tiempo, y Dios me lo bendiga, y nos volvemos a encontrar el día lunes con un nuevo tema. Bendiciones.